Ready? Okay, for those online, we're about to begin. Para aquellas personas en línea, ya estamos listos para comenzar. Give me 1 second. I want to welcome everybody to first of two presentations this Sabbath. Me gustaría darle la bienvenida a todos a esta primera de dos presentaciones de este fin de semana. Let's open with a word of prayer. Vamos a iniciar con una palabra de oración. Holy God, we thank you Dios, te agradecemos that we have the privilege of gathering here together on this sacred Sabbath. de que tenemos el privilegio de estar aquí reunidos en este sábado sagrado. We ask that you would guide and bless us during these studies. Pedimos para que por favor nos guíe y bendiga durante este estudio. In Jesus' name, amen. En el nombre de Jesús, amén. We could turn in our Bibles to Book of Matthew. No entendí el libro. Matthew chapter Am- 5. Mateo 5, que podemos ir en nuestras Biblias al libro de Mateo 5. These are familiar passages for all of us. Este ya es un pasaje familiar para todos nosotros. We're in Matthew chapter 5, verse 27. Estamos en Mateo 5, verso 27. Ye have heard that it was said by them of old time, Thou shalt not commit adultery. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. For I say unto you that whosoever looketh on a woman to lust after her hath committed adultery already, hath committed adultery with her already in his heart. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. The internet's cutting out slightly. Is it our end or their my translator's end? I'm not sure. Okay. So we've spoken about this subject for quite some time. Ya hemos hablado sobre este tema desde hace ya un buen tiempo. And we know, according to the Bible, Y sabemos que de acuerdo a la Biblia, that there are two reasons for divorce. hay dos razones o dos causales de divorcio. So one of them is death, which is obvious, and the other one is adultery. Una de ellas es la muerte, lo cual es obvio, y la otra sería el adulterio.
And when I speak about divorce, Y I'm really speaking cuando, about divorce and remarriage. y cuando hablo sobre el divorcio, estoy hablando sobre el divorcio y el nuevo casamiento. When I say the Bible, we're talking about the Old and New Testament. Cuando yo hablo de la Biblia, estamos hablando del Antiguo y del Nuevo Testamento. And most of the laws concerning this subject in the Old Testament are found in, we'll just call it the Pentateuch, Moses' 5 books. Y cuando hablamos sobre este tema del divorcio y del nuevo matrimonio, estamos hablando cuando se habla del As we know Antiguo that there Testamento, is some development of Del this subject in the New Pentateuco, Testament, particularly Matthew 5, 27 and del, 28. del Pentateuco, es decir, los primeros cinco libros de la Biblia. Y cuando hablamos de esto en el Nuevo Testamento, usualmente nos hemos referido a Mateo So 5, the del adultery is 27 found al in Matthew 28. and the death one is found in Hebrews. Cuando hablamos sobre el adulterio, la parte del divorcio, la The muerte, la subjects encontramos en el of libro de Hebreos. marriage and remarriage that's found in the book of Hebrews is nothing new. There's no new development there. Mm, Cuando hablamos sobre el divorcio y el nuevo matrimonio, lo vemos en el libro de Hebreos, no hay nada nuevo allí. In fact, when Paul discusses the subject, he's speaking about it parabolically in reference to baptism. I think we all know that. Y de hecho, cuando Pablo comienza a hablar sobre ello, él utiliza un modelo parabólico cuando habla sobre la muerte y el bautismo. No hay nada nuevo en What we eso. have already discussed in the past Lo que ya hemos discutido en el pasado is that in the Jewish economy, es que en la economía judía there is a development on the subject of divorce and remarriage that's not in inspiration. hay un desarrollo sobre el tema del divorcio y y el nuevo matrimonio que no se encuentra en la inspiración. I have commented on that and we'll just make some further comments today just to refresh our minds on the subject. He comentado sobre eso y voy a hacer algún par de comentarios más hoy. Me gustaría entonces refrescar If you have a question. eso en nuestra mente, ese tema. ¿Tienen alguna pregunta? It's Hebrews chapter 7. Esto se Question encuentra was, where is it? Where is it found in Hebrews? se encuentra en Hebreos capítulo 7. Sí, es una pregunta de dónde encontramos esto en Hebreos, en el libro. So you'd want to read chapter 6 and chapter 7 if you wanted to have a fuller context of the subject. Y si quieren pueden leer el capítulo 6 y 7 para que tengan un mayor So we're looking at the contexto. subject of adultery. We're not going to discuss death. I think that's relatively straightforward. Así que bueno, hoy no vamos a estar hablando sobre el tema del adulterio, no vamos a estar hablando sobre el tema de la muerte, así que yo creo que eso es bastante And directo. I think we all understand by now, because we've discussed this subject a lot, that the development that occurs in the New Testament Creo que comprendemos al día de hoy, ya que lo hemos discutido bastante, que hay un desarrollo que se da en el Nuevo Testamento. is that the subject of adultery becomes much more equal. El tema del adulterio, pues, se vuelve como más I'm igualitario. going to say equity is introduced. Vamos a decir de que se introduce la equidad. We've discussed extensively in the Old Testament why there is a bias or a favoritism, if you like, that favors men over women. Ya hemos discutido a profundidad en el Antiguo Testamento el por qué hay un sesgo o un favoritismo del hombre o más dirigido hacia el hombre que hacia la mujer.
I don't know if anybody has any questions on the Old Testament model of divorce and remarriage. No sé si alguien tiene alguna pregunta sobre el modelo de divorcio y rematrimonio en el Antiguo Testamento. Besides Natalie, we've discussed this subject extensively, and I've tried to be passionate about it. Hemos discutido bastante sobre ese tema y he estado tratando de ser neutral sobre eso. And we've seen that the patriarchal model, that's the term that we've used a lot in our movement. Y hemos visto que el modelo patriarcal, ese es un término que hemos utilizado bastante en nuestro movimiento. The patriarchal model that's developed in the Old Testament was both reasonable and necessary. El modelo patriarcal que se ha desarrollado en el Antiguo Testamento pudiésemos ver de que es tanto In order razonable for that como society to necesario survive, a fin de que esa sociedad sobreviva. God develops a legal system that reinforces and appears to approve of a patriarchal system. Dios desarrolla un sistema legal que refuerza y en parte aprueba el sistema patriarcal. So this has never been about defending the morality of that. Nada de esto tiene que ver con defender el aspecto moral de ello, It's about understanding the logistics of how and why society moved in that direction. sino de entender la parte logística sobre el cómo y el por qué la sociedad eligió ese camino o se movía en esa dirección. So everything that I've said so far, we've covered many times over and over again in our classes. Entonces, todo lo que yo he dicho hasta ahora, lo que hemos cubierto muchas veces, una y otra vez en nuestras clases. Natalie? Did you say Old Testament before? When you Diji- were talking about divorce and marriage? Working the mic, I don't think. Estabas hablando sobre el Antiguo Testamento antes, cuando estabas hablando sobre el divorcio y el nuevo matrimonio. Did you mention the Old Testament, talking about divorce and remarriage, or was it the New Testament? ¿Mencionaste el Antiguo Testamento cuando estabas hablando sobre el tema del divorcio y el nuevo matrimonio o solamente te estabas enfocando en el Nuevo Testamento? Yeah, it was when Ambos. you said, have you got any questions? That was it. It's coming back to me now. About the Old Testament. Sorry, do you have a question or? Yeah, is it different to the New Testament? Oh, no, sorry, I'm talking about something else. I'm talking about putting away a wife. Forget it. Unless you want to elaborate on that as well, or you're not talking. Because putting away your wife is classed as adultery in the New Testament. So is there a question anywhere? Disculpa, no entiendo. ¿Hay alguna pregunta en Is todo it lo the que has same dicho? as the Old Testament? Is what the same? Putting away your wife, Que si dejar a un lado a tu esposa es lo mismo, es considerado igual en el Nuevo Testamento o Do en you have a New que en el Testament Antiguo. verse that you're referring to? ¿Hay I think it's hay algún verso del Nuevo Testamento al que tú estás haciendo referencia? I think it's Deuteronomy 24. That's Old Testament. Oh, it's Matthew, sorry, Matthew.
where in Matthew does it talk about putting away your wife? ¿En qué parte de Mateo te habla sobre dejar a un lado a tu esposo? It's Matthew. So. As you're looking for that, Is in it, is the- it, is it 19:3 or have I got the wrong one? you tell me when you find your verse. Hold on. In the Old Testament, even though it doesn't state it as explicitly as we might think, En el Antiguo Testamento, a pesar de que no lo diga tan explícitamente como pudiésemos pensar, a husband was allowed to put their wife away. That means un, divorce them. un esposo tenía permitido abandonar a su esposa, eso quiere decir divorciarse de ella. And depending on the reason for that, there were various either consequences or results. Y dependiendo de las razones para ello, habían varias consecuencias o resultados. But generally speaking, if you put your wife away, she was allowed to remarry. Pero generalmente hablando, si tú te apartabas de tu esposa, ella tenía permitido volverse a casar. And it may or may not be explicitly stated in inspiration as it is in the general legal system of the Israelites. Y puede o puede que no sea tan It was explícitamente, 5:32, I think. sea tan explícitamente comentado en la inspiración, pero era algo general en el sistema legal de los israelitas. Give me the Bible verse. 5:32. Mateo 5:32. Matthew dice, 5, verse 32. Yes. Is it the Ma- same as Deuteronomy 24:1? I think I said. Mateo 5:32, sí, pregunto, ¿eso es lo mismo que Deuteronomio 24:1? Creo que fue lo que yo dije. I'm going to go back to verse 31. It reads the following. Voy a leerlo desde el 31 y se lee de la siguiente forma. It has been said, that means Old Testament, whosoever shall put away his wife, let him give her a writing of divorce. También fue dicho, es decir, haciendo referencia al Antiguo Testamento, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de So in divorcio. the Old Testament, if you have an issue with your wife, you can divorce her legally and your marriage is annulled. Entonces, en el Antiguo Testamento, si tú tuviste algún problema con tu esposa, tú te puedes divorciar de ella legalmente y tu matrimonio queda anulado. And the implication of that Y la implicación de eso is that the reason for the divorce was frivolous. es que la razón del divorcio era algo frívolo. Frivolous means not serious. Frívolo, con frívolo me refiero a algo que no era serio. Verse 32. But I say unto you, whosoever shall put away his wife, which means divorce her, saving for the cause of fornication, causes her to commit adultery. And whosoever shall marry her that is divorced commits adultery. Y en el 32 se lee, pero yo os digo que el que repudia a su mujer a no ser por causa de fornicación hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. So if you divorce your wife Así que si tú te divorcias de tu esposa for any reason except fornication, which means sexual promiscuity, sleeping with someone else, si te divorcias de tu esposa por cualquier razón, excepto por fornicación, lo que quiere decir promiscuidad sexual o dormir con alguien más, everything is okay.
todo está bien, except if she tries to remarry. excepto si ella intenta volverse a If she casar. remarries, then she's committing adultery Si ella se vuelve a casar, entonces ella está cometiendo adulterio, because that divorce, the first divorce, isn't legal porque ese divorcio, ese primer divorcio no era any longer. legal, no es más legal. Does that answer your question? Eso responde tu pregunta. Did that answer your question? Respondí tu pregunta. What's your question? ¿Cuál era tu It's pregunta? probably my lack of understanding. There's a translator that you can't hear. You need to pause between what you say and what they're saying. Just give me your question simply. Dime tu pregunta claramente. And when you put away the wife or the husband, Cuando repudias a tu esposa o esposo and it's not of fornication, y no tiene nada que ver con fornicación, does this mean that that wife or husband can remarry because of that? eso significa que la esposa o el esposo se puede volver a casar debido a eso. What do you think I just said in my explanation of verse 32? It's saying you ¿Qué, can't, qué crees tú que dije yo en mi explicación del verso 32? it's saying you, if you put away your wife or your husband and it's not of fornication, Que si repudias a tu esposa o esposo y no tiene nada que ver con fornicación, sorry, I'll repeat. If you put away your wife or your husband and it's si, not of fornication, then si, you re- make her or him an adulteress. si repudias a tu You probably esposa didn't say that. Oh, I o don't know. esposo I'm y no probably not tiene nada, understanding. I want to know. y no tiene nada que ver con fornicación, estás haciendo que esa persona adultere, ¿no? Seems unfair Am, es probable mi falta de comprensión that that y me gustaría person has saber, not committed adultery. I'm going to stop you. I just want to know what your question is. perdón, Can yo the te voy a person, parar, as the person who remarried, Stop. perdón, tengo que pararte, solamente quiero saber cuál es Please tu don't speak pregunta. until Curtis gives you a nod. It seems to me you understand the verse perfectly well. Me parece a mí que entiendes el verso perfectamente bien. So I just need to know what your question is. Necesito saber entonces cuál es tu pregunta. can that person who hasn't committed adultery remarry? ¿Puede una persona que no ha cometido adulterio volverse a casar? No. No. The verse clearly says they cannot remarry because they're still married. El verso dice muy That seems claramente que very no se pueden volver a casar porque todavía están casados. The person that divorced the innocent party La parte que se divorcia de la inocente, they can't remarry either. ellos tampoco pueden volverse a casar. If they do, they commit Y adultery. si lo hacen, ellos también estarían cometiendo adulterio. I agree. Estoy de acuerdo. Unless there's fornication occurred, A no ser de que pase la fornicación, there is no grounds for divorce. no existe otra causal de divorcio. Both are stuck. Ambas partes están allí, atrapadas. All good? ¿Todo bien? So, verse 32 Entonces, el verso 32 is where most of Christianity has been for the last 2,000 years. es donde la mayor parte de la cristiandad ha estado durante 2000 Some años. extremists Algunos extremistas, I'm going to frame it this way, ignore verse 32 and say the only grounds for remarriage is death.
Algunos extremistas, voy a decirlo de la siguiente forma, ignoran incluso el versículo 32 y simplemente te dice que la única causal del divorcio Adventism, since its es inception, has la been muerte. clear that verse 32 is in effect, El adventismo desde su concepción ha sido claro de que el and verso therefore treinta y the only dos grounds for remarriage is fornication. de que el verso 32 está en vigor y que por lo tanto la única And causal para everybody volverte understands a what casar fornication es is, la I fornicación hope. y todo el mundo entiende qué es la It's fornicación, sex. espero, y es básicamente sexo. We could discuss the degrees of sex, Pudiésemos hablar sobre los grados de sexo, but it is physical sex. pero nos referimos al sexo físico. Does that help, contender? You said you didn't know what fornication was. ¿Eso te ayuda? Ya que habías dicho de que no sabías qué significaba la fornicación. Okay, she said she'd accept that answer. Bueno, entonces ella dice que sí, que acepta esa We know in respuesta. verse 27 and 28, Sabemos del versículo 27 y 28 Jesus is reframing the subject of fornication, de que Jesús está reenmarcando el tema de la fornicación, but it's not a legal position, it's a moral position, and they're very different. pero no es una posición legal, sino una posición moral y ambas son muy diferentes. There's no legal system that says looking at people lustfully is a punishable offense. No existe un sistema legal que diga de que ver hacia las personas pues con lujuria sea una ofensa o algo The only castigable. time punishment occurs is once it gets past the looking into the action. La única vez en la que ocurre ese castigo es cuando ha traspasado el límite entre mirar y la So for 2,000 acción. years, verse 32 has remained in effect. Así que por más de 2000 años, el verso 32 se ha mantenido en vigor. So grounds for divorce. Entonces, causales de We divorcio, won't discuss death any longer. no vamos a hablar sobre la muerte, Is only fornication. sino que es únicamente la fornicación. And I'm going to call that sexual acts. Y a esto yo lo voy a llamar un acto sexual. Simply put. Simple y llanamente, Unless anybody wants to discuss that further. a no ser de que alguien quiera discutir sobre esto, pues, en mayor So this has medida. caused problems in marriage. Entonces, esto ha causado problemas en el And I'll matrimonio give the answer before I give the problem. y les daré la respuesta antes de problematizarlo. So it's not. So I won't put the question. I'll put the problem. Voy a poner el problema, no voy a poner la pregunta. And the answer was Y la respuesta sería Matthew 5, Mateo 5, 39. 39. So in my Bible, it's a little subsection called retaliation. En mi Biblia es una subsección cuyo título es retaliación. But I want to read. I don't know if you have some little subsections in your Bibles. If you don't, it's 38. No sé si Go ahead. ustedes también tengan subsecciones en su Biblia.
Comienza en el It's verso verses 38 to 39. It's verses 38 to 42. That's the section. And in my Bible, it's called retaliation. Perdón, comienza en el 38 y termina en el 42. Y en mi Biblia esa subsección se llama retaliación. I don't want to call it retaliation. I want to give it another name. Can anybody guess? A mí no me gustaría llamarle retaliación, me gustaría darle algún otro sentido, otro nombre. ¿Alguien Not pudiese a random adivinar? guess. It's something we've discussed a lot in previous classes. Tampoco una sugerencia random, sino algo que ya hemos sugerido en otras clases anteriores. Sorry, I didn't hear what you said. Self-defense. Autodefensa. For the past 2,000 years, the answer of self-defense has not been a legitimate defense. Por más de 2000 años, el tema de la autoprotección no fue nunca un tema o So, un- verse 38, no ha sido una defensa legítima por más de 2000 años. Entonces, en el ye versículo have heard, 38, which means it's some Old Testament law, en el versículo 38 dice, oísteis que fue dicho, es decir, una ley en el Antiguo Testamento, eye for an eye, tooth for a tooth. ojo por ojo y diente por diente. Verse 39, Y el 39, but I say unto you, do not resist evil. pero yo os digo, no resistáis al que es malo. So, what's the problem? Entonces, ¿cuál es el problema ahí? We know this is a broader subject, but it's in the confines of our subject. Yo sé que este es un tema bastante amplio, pero me The gustaría key word in the verse is evil. que lo viésemos en los confines de nuestro propio tema y la palabra clave en problem- el versículo es malvado. If I can call it that. What is the evil that we're talking about? Y el problema es, si lo pudiese decir así, ¿quién es el malvado del que estamos hablando aquí? ¿Cuál es el mal? Sorry? Eye for an eye. No, it's not the eye for an eye. That's not the evil. Ojo por ojo, no, Retaliation is not the evil. no, ese no es el, That's the no, no answer. es lo malo, esa es la respuesta. Adultery, no. If it was adultery, that's already been covered, not adultery. Adulterio, no, si hubiese sido el adulterio, eso ya se cubrió, no tiene nada que ver con el adulterio. I have repeated everything because they were short answers. Tengo que repetirlo todo porque son respuestas Very cortas. naughty. Natalie, Natalie, I'll give the answer. les daré la, I les know, daré la they're both respuesta. different, saying different things. Abuse. Abuso. The problem is abuse. El problema es el abuso. And it says Y dice this evil that is existing in most marriages que este mal que ha existido en la mayoría de los matrimonios should not be resisted. no debería de resistirse. If they slap you on the left cheek, give them the right one. Si te abofetean en la izquierda, en la mejilla izquierda, dale la derecha. So we'll stop there, 38 and 39. Entonces, hasta ahí quedamos. Vamos a leerlo hasta ahí, 38 y 39. So there's a big problem in marriage. Entonces, hay un gran problema dentro del matrimonio. 3 of them. Hay tres. Maybe the third one isn't a problem, it's a blessing.
Tal vez el tercero no sea incluso un problema, sino una Husbands bendición. die before their wives often. A menudo los maridos mueren antes que las esposas. Second one is sex, El segundo sería el sexo and the third one is abuse. y el tercero es el abuso. The sex one we've dealt with. It's right there. It's simple, clear. Con la parte del sexo ya hemos lidiado con eso, está justo allí, es simple, es claro. The abuse one has been hanging around for a long time. Ahora, la parte del abuso ha estado por ahí suelta desde hace bastante tiempo. And the argument against that is we should not retaliate. Y el argumento contra ello es de que no deberíamos de reaccionar Against evil. en contra del mal. Curtis. Oh. So, this all might seem cut and dry, plain and simple. Entonces, todo esto pareciera que está bastante simple y You may llanamente. have known, Capaz ustedes ya saben or you may have experienced o lo hayan experimentado situations of abuse in marriage specifically, situaciones de abuso dentro del matrimonio específicamente, where you are either advised or you're counseled to not interfere in their marriage. donde ya se les dio un consejo o una sugerencia de que no Not to interfieran en break sus into what Alan matrimonios, White calls the family circle. no entren en lo que Ellen White llama el círculo familiar. And what it has done is essentially perpetuated abuse. Y lo que eso ha hecho esencialmente es perpetuar el abuso. I don't know if amen's the right response, but over the last several years, Am, por los últimos años, durante los últimos I guess this años, movement has been forced to confront this issue yo creo que este movimiento se ha visto forzado a confrontar este tema. we're certainly not the first group to do this. Ciertamente no seríamos el primer grupo en hacerlo. In fact, De hecho, I'll say this, it's not 100% accurate, diré lo siguiente, aunque no sea 100% but preciso, maybe it is. Maybe it is, but between Moses' writings and the New Testament, o tal vez sí lo sea, pero bueno, discúlpenme, entre los escritos de Moisés y los there escritos was del a Nuevo lot of development Testamento, in Jewish law that's hu- not recorded in the Bible. hubo mucho desarrollo en la ley judaica, la cual obviamente no fue transcrita en la Biblia. And whilst you weren't allowed to hit back, Y a mí me hubiese gustado de que fuésemos whilst you were not capaces de allowed to fight retroceder en el back tiempo. or resist evil, En aquel entonces, cuando no se te permitía luchar en contra de algo o resistirse al you mal, did have legal recourse. tú tenías un recurso legal. You could take your abusive husband to court, separate, and be free from that marriage and remarry afterwards. Tú podías llevar a tu esposo abusivo a un juzgado, separarte, ser libre y volverte a casar Things después. like alimony, the requirement to take care of you even if you don't have children, were all put into a legal framework and enforced. Incluso el requerimiento de cuidar de ti, incluso aunque no hayan tenido hijos, todo eso estaba en un marco legal y era obligatorio. Protestantism in the past En el pasado, el protestantismo was very anti-Catholic, as we all know, era muy anticatólico, tal como todos saben, but in the
1870s and 1880s, if you read some of the statements from Catholics in Protestant America, particularly, pero en los años 1870 y 1880 se leían algunas declaraciones de católicos y de they said something protestantes like en this: América, bueno, en Estados Unidos particularmente, decían algo como you lo Protestants are siguiente: hypocrites because you say that we are evil, but you still hold on to many of our beliefs. ustedes protestantes son hipócritas porque ustedes están diciendo de que nosotros somos malvados, pero todavía se siguen aferrando a muchas de nuestras creencias. And this sola scriptura really isn't true. Y esto de la sola escritura realmente no es tan cierto. So the point I want to make about that Entonces, el punto que a mí me gustaría hacer de aquello is that as Christianity developed after the first century, es que si esa cristiandad se desarrolló después del siglo I, a hatred for everything Jewish began to flourish in the Christian church. un odio hacia todo aquello que era relacionado con el judaísmo comenzó a florecer dentro de la iglesia cristiana. Adventists are very familiar with this because we focus on the Sabbath an awful lot. El adventismo es muy familiar con esto, ya que nos hemos concentrado mucho en el tema del sábado. That dislike of everything Jewish Y aquella cosa de desagradarle a alguien todo lo relacionado con el judaísmo led to Adventists only sticking to the Bible. llevó al adventismo a solamente aferrarse a lo que está escrito en la Biblia. And what that led to were crazy legal decisions. Y a lo que eso llevó fue a tomar decisiones legales muy When I locas. mean legal, I don't mean in a political or a societal legal framework, I mean in a church legal system. Y cuando me refiero a la parte legal, no me refiero a la parte política ni tampoco al marco legal de la sociedad, sino hablo del marco legal de la It iglesia, allowed abuse in marriage to flourish and prosper que permitió que el abuso dentro del matrimonio pues prosperara y creciera, se expandiera, under the guise of forgiving all these evil things that and it was almost always that your husband did to you. que a menudo se enmarcaba en el perdonar las cosas malas que la mayor parte de las veces tu The esposo Jews, on the te other hacía hand, a ti. didn't put up with it. Mientras tanto, los judíos, por otra parte, no Even though they estaban were a en esa, theocracy, a pesar de que ellos vivían en una they teocracia. developed a sophisticated legal system that addressed the issue of abuse. Ellos llegaron a desarrollar un sistema legal sofisticado que abordaba el tema y el problema del abuso. And the Adventists essentially refused to do that. Y el adventismo esencialmente rehusó el hacer eso. So this movement was confronted with this subject several years ago. Entonces, este movimiento se vio confrontado con este tema desde hace varios años. It didn't take much to topple this house of cards, if I can frame it that way. No tomó mucho desmontar esta castillo de naipes, si lo pudiese And now the decir de esa grounds for forma. divorce Y ahora las causales para el divorcio include fornication incluyen fornicación and abuse. y abuso.
And that's been pretty much accepted across the movement now. Y eso está bastante aceptado en todo el movimiento al día de hoy. And so this is with respect to divorce. Y esto en lo que tiene que ver con el divorcio. What we haven't really done Pero lo que realmente no hemos hecho is discuss the subject of remarriage. es discutir el tema del nuevo matrimonio. The Bible is clear La Biblia es clara that when it comes to fornication, de que cuando se trata de la fornicación, if you divorce, you can remarry. si te divorcias, puedes volverte a casar. We'll put a tick by that one. Voy a colocar aquí un visto bueno en ello, un check, But we haven't explicitly dealt with the subject of abuse. pero no hemos abordado explícitamente el tema del abuso. You can divorce on the grounds of abuse, but can you remarry? Tú te puedes divorciar en cuanto al abuso, pero te puedes volver a casar. Now, in my conversation with many women, En mis conversaciones con muchas mujeres, their argument has been, of course you can. su argumento en general es, claro que puedes, But we haven't really discussed this, I don't think, sufficiently. pero no hemos discutido, por lo menos yo creo, de forma suficiente. So that's what we're doing now. Entonces, eso es lo que estamos haciendo ahora. Discussing the subject of remarriage if you've divorced on the grounds of abuse. Estamos discutiendo ahora el tema de volverse a casar si te has divorciado bajo la causal del abuso. So back in Slovakia, several weeks ago, we discussed this subject, En Eslovaquia ya hace varios meses retomamos y discutimos este tema. and there was a third category Y that was discussed there. hubo o salió a colación una tercera categoría que se discutió Does allí. anybody remember what the third category was that we ¿Al- discussed? ¿Alguien se acuerda de cuál era esa tercera categoría que discutimos? Let's put the hand up Pongan su mano right arriba, here. aquí enfrente. Any reason. Cualquier razón. Okay. So, for any reason, Cualquier razón, entonces. so we began to discuss this subject and we didn't quite come to a conclusion. Entonces comenzamos a discutir este tema, pero no pudimos llegar a una conclusión. I hope you can all see that if you can divorce for any reason, it would encapsulate abuse, of course. Espero que ustedes puedan llegar a ver que si te estás divorciando por cualquier razón, eso de alguna forma encapsula también el abuso. Por Right. supuesto. Just as a side to what we're talking about, Un punto aparte de lo que is estamos hablando sex ahora outside of marriage, fornication. es que si la fornicación tiene que ver con algo por fuera del matrimonio necesariamente. So I assume you mean sex before marriage. Asumo de que te estás refiriendo al sexo prematrimonial, Because sex, when you're married, outside of that relationship is adultery. porque el sexo durante el matrimonio, es decir, cuando ya te casaste y fuera del matrimonio, eso se considera adulterio. So I think you're referring to sex before marriage or sex after divorce. Entonces yo creo que te Both, estás actually. refiriendo al sexo antes del matrimonio o el sexo después del So divorcio. we'll just say Ambas, sex. de hecho. if you're single. Vamos entonces a decir sexo si estás soltero. Entonces,
our current position is that yes, it's fornication. Nuestra posición actual es que sí, eso es fornicación. I don't know. I was listening to my translator. So Brian's banking that it might change. I think. No, that was a joke. Don't try. So I'm not saying that it will, No estoy diciendo de que cambiará. when I began to discuss the subject of why I'm going to call fornication sex, Cuando yo estaba discutiendo el tema sobre el por qué, I asked the question at the time, several studies back, yo hice una pregunta en aquel entonces, hace varios estudios atrás. why pick on sex? ¿Por qué razón enfocarse tanto en el sexo? Instead of pick on, we can use the word target. Cuando utilizamos la palabra enfocarse, también pudiésemos decir, bueno, sí, Why focus enfocarse. on sex, not other issues in marriage? ¿Por qué enfocarnos en el sexo y no otros temas en el matrimonio? Like theft, Como la deuda, stealing, ok, como el robo and abuse. y el abuso. Why focus on sex? ¿Por qué enfocarse tanto en el sexo? So I tried to give some thoughts on that, Entonces yo intenté compartir algunos pensamientos sobre eso and some people didn't like the answer that I gave. y a algunas personas no les gustó la respuesta que yo les di. Because I focus on the subject of vulnerability, Yo me enfoqué mucho en el tema de la vulnerabilidad. so that was answer one. Esa fue la primera And because respuesta. people didn't like answer one, Y debido a que como a las personas no les gustó la primera respuesta, I gave answer two. yo les di la segunda. And answer two, if you can remember, was Y la segunda respuesta fue, si no se acuerdan, the agricultural society. la sociedad agricultural o la sociedad agrícola. And that then developed into this whole study of the formation of patriarchy. Y luego todo ese estudio conllevó a todo lo que tiene que ver el tema de la formación del patriarcado. So the only reason I mention that is because of Brian's question. Entonces, la única razón por la que lo mencioné se debe a la pregunta de Brian. I still like my answer one, which some people didn't. Todavía me gusta mi primera respuesta, aunque hay algunas personas que no. I'm just going to say there is something special about sex. Pero solamente me voy a enfocar y decir de que hay algo especial en cuanto al sexo, That makes it unique above all other things that you do with your partner, like sharing a bank account or cooking together or eating together. que lo hace una cosa única y especial que tú haces con tu pareja, aparte de, pues, compartir una cuenta bancaria o cocinar juntos o comer juntos. Even in the childish old world, Incluso en el antiguo mundo, en infantil, everybody knew todo el mundo sabía you do your vows and you're not still married yet. de que dices tus votos y You have to todavía no es, consummate the marriage. de que a pesar de que digas tus votos, todavía no That estás means on that casado. night,
of your marriage, you have to have sex. sino que tienes que ir más allá y consumar el matrimonio. Eso quiere decir que esa noche la pareja casada tiene que tener sexo. And it was so important. Y era tan importante What did they do in the morning? que ¿qué hacían en la mañana? They had to check the sheets Chequeaban las sábanas to prove that the marriage actually had happened. para probar o para comprobar de que I'm just eso using sí that to pasó. say that there's something special about sex. Yo simplemente estoy diciendo eso para comprobarte que hay algo especial en relación al sexo. Going back to Brian's question, Y de vuelta a la pregunta de Brian, which is why I suspect that sex outside of marriage being wrong is unlikely to change. y esa es la razón por la que yo sospecho de que So, el sexo por fuera del Brian's matrimonio question was, what about es, sex if you're not married? es lo único que tal vez no llega a cambiar ahora. En relación a la pregunta de The Bible says Brian, it's fornication. ¿por qué es sexo si no estás casado? La Biblia dice Regardless of whatever fornicación. name we want to call it, Sea cual sea el nombre con el que le quisiéramos llamar, I'm not sure that we're going to change our position on sex outside of marriage. no estoy muy seguro de que vayamos a cambiar nuestra posición sobre el sexo por fuera del matrimonio, As being something that isn't good. como siendo algo que no es bueno. So, hopefully that answered that. Espero que eso haya respondido. Brian says there's arguments about that. Brian dice que hay un argumento sobre eso. I'm pretty sure those arguments are non-religious arguments. Estoy seguro de que esos argumentos no son argumentos religiosos. And I'm pretty sure most of those people don't even believe in the creation story. Y estoy muy seguro de que la mayoría de esas personas ni siquiera creen en la historia de la creación. So clearly they have a different worldview to us. Así que claramente tienen una visión del mundo muy distinta a la nuestra. So I'm sure that that people had different views of sex. Así que estoy muy seguro de que muchas personas tienen diferentes perspectivas sobre el sexo. Okay. Yep. Given that sex is something special in a relationship, Dado que el sexo es algo tan especial en una relación, two people are dating, si dos personas están given saliendo, that sex is something special, and you have two people that are dating, siendo de que el sexo es algo tan especial y tienes a dos personas que están saliendo and they don't have sex, y no tienen sexo, then when they get married, they consummate that marriage on the wedding night. y cuando se casan, consuman el matrimonio en esa noche de bodas. And sex being on top of the list there is a great disappointment. Y el sexo, estando en el tope de la lista, es bastante, pues, decepcionante. How do you get out of it? Como entonces, pues, lo resuelves, como te sales de ahí. Ok. I'm not going to go down that route. Bueno, no voy a irme por ese mismo camino. Before you got to the bed that night, Antes de irte a la cama esa noche, you were involved in a car accident digamos que, pues, pasó un accidente and automovilístico and your partner is paraplegic.
y tu pareja quedó parapléjica. I'd ask you the same question rhetorically. Ahora te hago la misma pregunta de forma retórica. How'd you get out of it? ¿Cómo te sales de eso? There are so many scenarios about getting out of it. Hay muchos escenarios que te llevan a pensar en salirte de I eso. take your point, maybe others do as well. Yo entiendo cuál es tu punto y tal vez otras personas But if también. you're a woman, you might want to take your car for a test drive beforehand. Pero si eres una mujer, tal vez puedas darle como hacer una prueba de carro antes, ¿no? Other people don't like using secondhand goods. A la mayoría de las personas no les gusta los bienes de segunda mano. So there is, I'll stop there because we'll end up just going into a ditch on the subject. Mejor me paro ahí porque si no, entonces nos vamos a quedar trancados ahí en el tema. I want to focus on the subject of any reason. No me gustaría enfocarme más en el tema de cualquier razón. Divorce for any reason. Divorciarte por cualquier razón. So I guess the initial question, does that sound reasonable? ¿Eso suena razonable? So someone said no, they don't think it's reasonable. Alguien dijo que no, no le parece razonable. Put your hands up if you think it's reasonable to divorce for any reason you want. Levanten la mano si ustedes creen que es razonable el divorciarse por cualquier razón que ustedes quieran. So got 3 people only. Solo 3 personas. If you think it's unreasonable to divorce for any reason, it's wrong. Y ahora, si ustedes creen de que es malo divorciarse por cualquier razón, Okay, so you give him the mic. I didn't hear what you said. No. Most people are saying they don't think it's right. la In our group. la mayoría en nuestro grupo cree de que no está bien. I don't know how many people have watched the Slovakian presentations if you weren't there. No sé cuántas personas ya hayan visto las presentaciones eslovacas, es que no estuvieron allí presentes. Asked the same question, dealt with the same issue then. Se me hizo la misma pregunta y lidiamos con el mismo problema en And aquel interestingly, entonces. if you watch the classes, Magda went through a transition in her thinking. E interesantemente, si viesen la clase, Magda atravesó por una transición en su pensamiento. I mentioned her name specifically because she was sort of the last person to speak, and then the meetings ended. Mencionó su nombre de forma específica porque ella fue la última persona en hablar y luego terminó la reunión. I guess in her mind, what sounded not a good idea initially, she ended up thinking was not only just reasonable, but was actually right. Y supongo que en su mente lo que inicialmente no sonaba como una buena idea, al final ella terminó pensando como que no era solamente razonable, sino que de hecho estaba en lo So I'll take a correcto. couple of thoughts and then I'll just wait. Are we ready to close now or? Simplemente Yeah, we've got some time. voy a recoger un par de pensamientos más y So who says you can't divorce for any reason you want? ¿quién dijo que no se pueden divorciar por cualquier cosa? Why not, Richard?
¿Por qué no, Richard? Why can't you just divorce for any reason? Porque no te It wasn't puedes like that divorciar in the por beginning. cualquier razón. Go Porque, ahead. por- Because it wasn't like that in the beginning. porque no era de esa forma al comienzo. Because it wasn't like that from the beginning. How do you know? Porque no era así en el comienzo. Because Y ahora Moses te told pregunto, us. Oh, ¿cómo lo Jesus told us sabes? actually. Bueno, porque Moisés o de hecho Jesús fue el que lo dijo. Oh, because we just read it, you're saying. Ah, porque lo acabamos de I leer, don't know whether we dices. read it today. Oh, we have read from Matthew today, yeah. Sí, lo leíste de Mateo hoy, sí, de Mateo. Okay. Charity. Bueno, Why, Charity, why, why do you think it's wrong to divorce for any reason? ¿por qué tú crees que está mal divorciarse por cualquier To begin razón? with, Para comenzar, when you say any reason, do you mean outside of the ones mentioned? cuando tú dices cualquier razón, te refieres a cualquiera de las mencionadas por fuera de lo que ya se dijo. Yes, you, with respect to sex, you can divorce. Sí, sí, o sea, con respecto al sexo, tú te puedes And divorciar remarry. y volverte a casar. Adultery, we haven't worked out the remarriage bit yet. En cuanto al adulterio, no hemos hablado sobre la parte del nuevo casamiento, pero So- sí, At the moment, I'm just dealing with the divorce bit, not the remarriage. And now I'm saying for any reason besides those ones. y ahora mismo estamos lidiando es con la parte del divorcio, no tanto como el nuevo casamiento. Sin embargo, estoy hablando de cualquier razón aparte de las anteriores. I'm thinking some reasons. Se me ocurren algunas razones. Say that again. I'm thinking some reasons don't necessarily need people to divorce. Estoy pensando que hay algunas razones que no necesariamente tienen que llevar a la gente al divorcio. Sure, but it gives you the liberty to decide for yourself what decision you want to take. Of course, Sí, pero te da la libertad de decidir por tu propia cuenta qué decisión quieres tomar. If you say yes, Si dices que sí, you give people the ability to think for themselves, le das entonces la capacidad a las personas para pensar sobre por sí mismas to decide for themselves. y decidir por sí mismas. But people like you Pero gente como tú who say no, que dicen que no, take that liberty away. se les quita esa libertad. Go ahead. Adelante. that's why I asked what it meant, any reason, because we have different conception of what that means. Sí, esa es la razón por la cual yo pregunté qué quería decir cualquier razón, porque tenemos diferentes pensamientos y diferentes em, Are you telling me you understand any differently to me? versiones de lo que eso quiere decir. Right now, yes. Me estás diciendo entonces que tú entiendes diferente de una forma You said yes. de la que yo pienso. Dijiste que sí. What I mean is, I just realized we have different ways of looking at it. Lo que yo quiero decir es que nos damos cuenta de que tell tenemos me what any diferentes means. formas de verlo. A ver, dime qué quiere decir cualquier razón. By any, I meant divorce becomes the answer to the problem that people have. That they seem to can't resolve. I didn't understand what you just said. No entendí lo que dijiste. You said divorce becomes the answer. Dices que el divorcio se vuelve la respuesta.
The marital, Divorce becomes the answer to your problem. El divorcio entonces And you're saying that's wrong. You're not allowed to. se vuelve la respuesta a tu problema y ahora tú dices que eso está mal. That's what no means. It means no. No tienes permitido hacerlo. Eso lo que quiere decir no significa no. If you said yes, Si dijeras que sí, you could say sometimes. pudieras pensar o decir a veces. Yes covers a lot of territory. No covers nothing. Sí cubre mucho territorio y no cubre nada. no, and you say, He said Magda, she's going to give Magda a hug. Ella dice que le va a dar a Magda un abrazo. So you're saying yes now. Dices que sí entonces. Okay. So I noticed he ran away. Elder Marshall, you said yes. Anciano Marshall, dijiste que sí. Tell us why yes. Dinos el por qué sí. Um, okay. I'll say yes to divorce can be for any reason. Sí, yo digo de que sí, te puedes divorciar por cualquier razón. Because you have to give people the liberty to think through and decide for themselves. Porque tienes que darle la libertad a las personas para pensar y decidir por sí mismas. And it's, excuse me, and it also includes, for example, the abuse we've spoken about and the death and Y eso también incluye, por ejemplo, el abuso del cual hemos ethics, estado yeah. hablando y la muerte y bueno, así que So it incluye todo eso. encompasses everyone and allows people that liberty. Y por lo tanto también involucra a todas las personas y permite que todo el mundo tenga esa libertad. Yeah, that's my thinking. Okay. Bueno, sí, eso es lo que yo pienso. Gender. 1 second. Bueno, Kendall. Did you say yes or no, by the way? Entonces tú antes dijiste que sí o no. What's your position? Or you don't have one? ¿Cuál es tu posición o no tienes Married. ninguna? If you look at him, not me, he'll tell you when to speak and when not to. Go ahead. Why do people marry? Pregunto, ¿por qué las personas se casan? What is marriage? ¿Qué es el matrimonio? A desire for happiness. Un deseo, pues, buscando la felicidad. So if that happiness no longer exists, That's what she said. so if that happiness no longer exists in the marriage, Entonces, la felicidad ya no existe más en el matrimonio. if the happiness no longer exists in the marriage, then I feel like you're free to go. Si la felicidad ya no existe más en un matrimonio, creo yo que ya eres libre para irte. So you're in favor for divorce for any reason. Entonces, ¿estás en favor de divorciarte por cualquier razón? Sí. Just one question to you then. Hay una Maybe more than pregunta. one. Bueno, entonces yo te hago una pregunta, capaz más de una. At some point in the past, En algún punto en el pasado, we'll play a role that you're married. vamos a hacer un juego de rol de que You estás gave a- casada. You gave a public promise Tú hiciste una promesa pública
But whatever would come, you wouldn't leave. Que, que sea lo You que said sea for que rich, for venga, poor, que sea lo que sea que venga, no te vas a ir, porque health, dijiste illness, en la riqueza, en la pobreza, en la salud, en la enfermedad and just generally good and bad, y en general, en las buenas y en las malas, I'll stay with you me voy a quedar contigo till one of us dies. hasta que uno de los dos muera. And now you're saying, forget all of that. Y ahora tú dices, no, no, olvídate de eso. Do you want to say anything? Eso, Go ahead. ¿quieres decir alguna otra cosa? When people Adelante. marry, sometimes we're too young to understand what the vows mean. Bueno, a veces cuando la gente se casa, a veces son muy jóvenes y pues para poder comprender lo que significan esos votos. A 22-year-old doesn't understand what sickness means, honestly. Una They persona, don't understand. una persona de 22 años a veces ni siquiera sabe lo que significa una enfermedad de verdad. So to hold me A veces accountable no for things that I said comprenden. 20 years ago, 50 years ago, well, it's not fair. Will change. Así que bueno, hacerme responsable por cosas que yo dije hace 20, 50 años no, no es justo porque pues las cosas cambian y los tiempos cambian. Carry on. Adelante. And also, there's you might think you know someone you're marrying, but I Y, really don't know them. y también puede ser de que tú pensaste que te estabas casando con alguien, pero realmente no la conocías. One last question. Una última pregunta te hago. When you marry Cuando next te, week, cuando te cases la próxima semana, what are you going to say ¿qué vas a decir? on your wedding day? I mean, En el día de tu boda, digo. right? Speak now. So as long as we're both happy, we continue in this marriage. Entonces, tan pronto como sea o tanto como seamos felices durante el matrimonio, podemos estar casados. So you'll say at your wedding, Entonces dirás en tu boda, I'll stay with you until I'm fed up. eh, me quedaré contigo hasta Then que I'm ya leaving. tenga suficiente de ti y entonces me voy. Essentially. Pues sí, básicamente. Thank you. Gracias. Okay. We've run out of time. I'm Bueno, sorry. ya se nos acabó el tiempo, me disculpan. It doesn't matter who had their hands up first, by the way. No, no importa quién tenía la mano arriba primero, por cierto. We've run out of time. Those people who didn't get their questions answered or asked, will do it this afternoon. Ya se nos acabó el tiempo, así que para aquellas personas quienes no tenían sus respuestas, perdón, sus preguntas resueltas, Just want to lo haremos summarize. esta tarde. Solamente me gustaría resumir un poco. We've been dealing with the subject of adultery for a long Hemos, time now. hemos estado desde hace un buen tiempo lidiando con el tema del adulterio, Around 6 months, I think. aproximadamente hace 6 meses, creo yo. And we're dealing with it both at a prophetic level and it's you can either call it a human or a moral level. Y hemos estado lidiando con aquello tanto a nivel moral como a nivel profético. These conversations aren't about the prophetic. Estas conversaciones no tienen que ver con el aspecto profético. Seems important to me Me parece que es importante para mí that we discuss the human or the moral aspect of divorce and remarriage. que podamos discutir el aspecto moral o humano del divorcio y del nuevo casamiento. Christianity, I don't think, has developed its theology over the last 2,000 years. Yo creo que la cristiandad no ha desarrollado su teología en los últimos 2000 años.
This movement is now in a position Este movimiento se encuentra en una posición ahora to support its members in a meaningful way. en la que apoya a sus miembros de una forma más We're not just dealing with significativa. divorce, we're also dealing with remarriage. No solamente estamos lidiando con el divorcio, sino también estamos lidiando con el nuevo casamiento. Issues that confront us are Eh, abuse, Temas que nos confrontan, como el abuso. and the second concept that I've introduced before dealing with abuse is to just say, can we divorce for any reason? Y el segundo concepto que hemos introducido antes de lidiar con el abuso, vamos a decir que es, podemos divorciarnos por cualquier razón. That's where we currently are. Y allí es donde estamos ahora. Let's pray. Vamos a orar. Holy God, we thank you Dios, te agradecemos that you would guide and bless us que nos guíes y bendigas as we studied this important subject. a medida que estudiamos este tema tan importante About the development of our relationships, sobre el desarrollo de nuestras relaciones, what they mean to us, lo que significan para nosotros, what they mean to you. lo que significan para ti. We pray that you would guide and bless us. Oramos para que nos bendiga y guíe. In Jesus' name, amen. En el nombre de Jesús, amén.